Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos los que creen, todos los que temen a Dios, todos los que temen a Dios, los que temen a Dios santifican su nombre, porque temen a Dios. Y temor no está refiriéndose aquí con tener miedo a Dios. Aquí en la tierra nosotros nos acostumbramos a decir temer a las autoridades, o sea, tener miedo de las autoridades policiales, por ejemplo, tener miedo de la justicia, pero cuando se trata del asunto espiritual, el temor a Dios no tiene nada de tener miedo de Dios, no. El temor a Dios, dice así la palabra de Dios. Vea cómo es lindo, maravilloso el entendimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que yo sé que temo a Dios? ¿Cómo es que usted puede saber que usted teme a Dios? Entonces, la respuesta va aquí en la propia Escritura Sagrada. Dice, el que anda en la rectitud, el que anda en la rectitud teme al Señor. Pero el que se desvía de sus caminos, lo desprecia. Lo desprecia. ¿Qué quiere decir? O yo temo a Dios o yo desprecio a Dios. En otras palabras, o yo santifico el nombre de Dios en mi conducta o yo blasfemo el nombre de Dios en mi conducta errada. Todo depende de cada uno de nosotros. Dios nos da el Espíritu Santo, su ADN, que es el Espíritu Santo, que es la señal, que es la firma de Dios en cada uno de los que nacen de Él. Entonces, cuando una persona nace de Dios, ella tiene la firma de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo nos da una conciencia de lo que es temer a Dios. ¿Qué significa? Andar en la rectitud. Andar en la rectitud. O sea, ser correcto, ser honesto. No es solamente ser correcto y honesto, dando un vuelto correcto, no. Sino es ser correcto, ser recto, correcto, en los negocios, en la palabra empeñada, en la lealtad para con la esposa, el esposo, la fidelidad, el respeto para con la esposa o el respeto con el marido, el respeto con los hijos, el respeto con los padres. Todo esto es andar en la rectitud. Y esto significa temer al Señor. Pero los que viven una vida desordenada, una vida de desorden, una vida completamente contraria a la voluntad de Dios, estos blasfeman el nombre de Dios porque no andan
en sus caminos. El camino de Dios es justo, es perfecto. Vea solo que es muy fuerte esto. Vea que Dios habla a través de sus siervos lo siguiente. Preste atención. Yo sé que usted que es de Dios, usted que se juzga de Dios o es de Dios, o usted que no es. Él dice así, porque si pecamos voluntariamente, o sea, pecar voluntariamente es gustarle el pecado, es hacer lo que la carne anhela, desea, es satisfacer los caprichos del corazón, de la propia carne. Entonces, esto es pecar voluntariamente, hacer aquello que es errado conscientemente. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y esto es para todos los creyentes, los evangélicos, los que conocen las Sagradas Escrituras, tengan o no tengan el Espíritu Santo, pero tienen conocimiento de la verdad, conocen la verdad, pero viven en la mentira, por ejemplo. Ahí él dice así, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no resta más sacrificio por los pecados. Ahí él habla así, pero una cierta situación horrible de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar los adversarios de Dios. Ahí dice, de cuánto mayor castigo cuidás vos, serás juzgado merecedor aquel que pise el Hijo de Dios y tuviese por profano la sangre de la alianza con la que fue santificado, hiciera agrado al Espíritu de la gracia, que es el Espíritu Santo. Porque bien sabemos, conocemos aquel que dice, mía es la venganza, yo daré la recompensa, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y otra vez dice, horrenda cosa es caer en el Dios vivo. Quiere decir, en otras palabras, simplificando todo este texto aquí de Hebreos capítulo 10 y versículos, a partir del versículo 29, dice así, mire, el que anda en la rectitud teme al Señor. Quien teme al Señor anda en rectitud. Quien anda en rectitud teme al Señor. Entonces, los que temen al Señor no tienen miedo de Dios, sino que lo reverencian, viviendo una vida pautada en las Sagradas Escrituras, en los mandamientos de Dios. Entonces, la persona que anda en la rectitud, ella teme al Señor. Quien no anda en rectitud, se desvía de los caminos de Dios y lo desprecia y lo ofende, lo blasfema. ¿Qué quiere decir? Nosotros vivimos en el temor del Señor, quiere decir una vida pautada en sus principios, en sus mandamientos, o nosotros blasfemamos a Dios con una vida irregular, una vida desordenada, una vida que se vive por ahí en el desorden, que no considera
no considera el juicio de Dios. Entonces, estas personas no andan en el temor de Dios. Muchas no andan porque no conocen el camino de Dios. Pero aquellos que conocen las sagradas escrituras, aquellos que tienen acceso a la palabra de Dios, tienen acceso a los caminos, tienen acceso a los mandamientos de Dios, y si los obedecen, entonces estos temen al Señor. Ahora es interesante que el apóstol Pablo, conducido, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, él da la orientación a Timoteo, a su hijo en la fe. Él dice así: el fin del mandamiento, el objetivo de los mandamientos son 2 puntos. El amor de un corazón puro, una buena conciencia, de una fe no fingida. Entonces, 3 cosas. Estos que practican esto andan en el temor del Señor. Andan en el temor. Andan en la presencia de Dios. Andan en la presencia de Dios como Abraham, como Dios habló: anda en mi presencia y sé perfecto. Y ser perfecto no es ser impecable, no. Porque es imposible que nosotros seamos perfectos a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios, cuando nosotros observamos los mandamientos de Dios, cuando nosotros conservamos un corazón puro. El corazón puro es aquel corazón cuyos ojos son puros. Son puros. Jesús dice: si tus ojos fueren buenos, quiere decir puros, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tu corazón es malo, si tus ojos, diciendo, fueren puros, tu corazón es puro. Todo su cuerpo será luz. Si tus ojos fueran malos, y a ver esas personas que tienen una mirada desconfiada, aquella persona que tiene una mirada maliciosa, aquella persona que tiene una mirada envidiosa o una mirada codiciosa, una mirada mala, entonces esto es un corazón impuro. Obviamente, cuando la persona tiene este corazón impuro, ella no da oídos a los mandamientos de Dios. Ella no tiene una buena conciencia. Y la fe que ella tiene no es pura, es fingida. ¿Por qué? Porque no participa, no practica, no ejercita los mandamientos del Señor, que no son para el mal, son para el bien. Son para que nosotros vengamos a santificar el nombre de mi Señor en nuestras vidas, diariamente, en nuestra conducta diaria. Entonces, amiga, amigo, esto aquí depende de cada uno de nosotros. Es una práctica que cada uno tiene que cuidar de sí mismo. Nos llama la atención de que el hecho es que muchas personas quedan mirando a otras y diciendo: mire, fulano no hace esto. Dice que es de Dios, pero vea lo que ella hace.
Nosotros no tenemos que quedarnos mirando a las otras personas si ellas están cumpliendo, obedeciendo, andando en el temor del Señor o no. No es nuestra obligación o no es nuestra posición juzgar a las personas. Antes, nosotros tenemos que mirar para nosotros mismos, juzgar nuestras acciones y no a los otros. Entonces, hay muchas personas que infelizmente piensan que porque los otros son más pecadores que ellas se creen en el derecho de juzgarlas y hasta condenarlas. Pero no es ese el principio de la fe cristiana. La fe no fingida, sincera. La fe sincera, la persona cuida de ella misma. Ella cuida de ella. Este es un principio que, gracias a Dios, que fue revelado para nosotros. Por ejemplo, yo, desde el principio de mi caminata, de mi jornada con el Señor Jesús, hace 61 años, yo tengo esta conciencia, que yo no me tengo que quedar mirando para A, B o C, juzgando, condenando, nada de eso. Mi conciencia de fe, me dice con respecto a mi conciencia delante de Dios, ella tiene que ser buena para que yo pueda ejercitar la buena conciencia. Entonces, yo no voy a quedarme mirando para el pecado, los pecados de los otros. Yo voy a estar cuidando de mi propia vida, de mi propio corazón, y evaluando. Y veo hacer personas que hacen cosas erradas, inmediatamente yo me cobro dentro mío para evaluarme. Dios, ten misericordia de mí. No me dejes caer en esta tentación. Cuando yo leo la Biblia y veo los malos ejemplos de aquellos que fueron un día muy usados por Dios, yo, oh mi Dios, guárdame de no caer o de no caer en el mismo error, porque esto es lo que más existe dentro de las iglesias. Personas que se encuentran con el derecho de juzgar a los otros, cuando en la realidad, cuando uno tiene buenos ojos, uno tiene una buena conciencia. Si uno tiene malos ojos, uno tiene una mala conciencia. Y la mala conciencia, ella ya nos juzga. Ella nos condena. Ella está diciendo, oh, su cuerpo está todo en tinieblas. Es lo que Jesús habló. Si tus ojos fueran buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Si tus ojos fueran malos, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Quiere decir, ojos malos, quiere decir corazón malo. Ojos buenos, corazón bueno. Entonces, el apóstol Pablo, orientando a su discípulo, Timoteo, él le dice, Timoteo, el objetivo, el fin del mandamiento de Dios es el amor de un corazón puro, no el amor de un corazón sucio. Porque el amor de un corazón sucio es un amor interesado. Es un amor egoísta que quiere tener placer, que quiere recibir placer, ganar, que quiere tener ventajas. Pero el amor de un corazón puro quiere dar, quiere ayudar, no quiere condenar, quiere ayudar, quiere salvar. Yo me acostumbro a decir,
Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno quiere dar, solo piensa en dar. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, solo queremos recibir. Entonces, son dos tipos de personas en este mundo. Aquellos que tienen para dar y aquellos que solo quieren recibir y no tienen nada para dar. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene todo. Uno quiere dar y dar y dar, aunque seamos malinterpretados, aunque seamos condenados, aunque seamos injusticiados, aunque seamos odiados, no importa. Quien tiene el Espíritu de Dios, quien tiene el ADN de Dios, quiere el bien para las demás personas, porque tiene un corazón puro. Y porque tiene un corazón puro, la conciencia es buena, también es pura. Y si tiene un corazón puro y una buena conciencia, la fe no es fingida. Ella es transparente. Ella es abierta. Ella es una fe que agrada a Dios. Es la fe que nos hace justos delante de Dios. La fe no fingida, pero existe la fe fingida, que fue el caso, por ejemplo, de, esto es importante, de Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro no eran soldados romanos que perseguían a los cristianos. Himeneo y Alejandro no eran los fariseos, no hacían parte de los fariseos, de los saduceos, de los hipócritas, no. Himeneo y Alejandro, en el principio, eran dos hombres de Dios, tal y cual era Timoteo. Pero, ellos rechazaron la buena conciencia. Aquí dice así, Pablo hablando sobre la buena conciencia, él dice, ellos rechazaron la buena conciencia y por rechazar la buena conciencia, ellos naufragaron en la fe. Con permiso. Él dice así, el apóstol Pablo, conducido por el Espíritu Santo. Esta no es una idea de Pablo, no. Estas palabras salieron de la boca de Dios y fueron colocadas en la mente del apóstol Pablo para escribir y enviar esta carta para Timoteo. Entonces, él dice así, conservando la fe no fingida, conservando la fe y la buena conciencia, a la cual algunos, rechazando, naufragaron en la fe. Quiere decir que cuando se rechaza la buena conciencia, que usted, yo, nosotros, cuando vivimos en la rectitud, que tememos al Señor, nuestra fe se mantiene pura, limpia, y ella alcanza el trono del Altísimo porque es una fe pura, sincera, verdadera. Entonces, la persona con este tipo de carácter, ella santifica el nombre de Dios porque ella guarda los mandamientos del Señor. Ella guarda, esto es temer a Dios. Cuando la persona guarda y observa los mandamientos, ella teme al Señor. Cuando la persona no observa los mandamientos, ella blasfema, insulta a Dios. Esta es la realidad. Por lo tanto, cuando uno tiene una fe de una buena conciencia,
esta fe funciona con perfección. Pero cuando tenemos una fe sin una buena conciencia, esta fe no tiene ningún valor para Dios. Ningún valor para Dios. Entonces, está aquí escrito el Espíritu Santo hablando, conservando la fe y la buena conciencia, la cual algunos, rechazando, naufragaron en la fe. Rechazaron la buena conciencia y naufragaron en la fe. Es por eso que existen muchas personas desiglesiadas, apartadas, muchos malos obreros, malos pastores, malos obispos, malas esposas de los oficiales de la iglesia. ¿Por qué? Porque se dejaron contaminar con los malos ojos del corazón. Los malos ojos, en vez de orar por la persona caída, no, vinieron a realizarle una trampa para enterrarlas definitivamente. Ahora, esto aquí muestra que no teme a Dios y que la fe no es pura, no es sincera, no funciona. Este tipo de fe no agrada a Dios. No agrada a Dios. Agrada al diablo, pero no a Dios, porque no es una fe sincera, no es una fe no fingida. Esto aquí es muy importante, mi amiga, mi querido amigo, para todos nosotros, para que todos coloquemos en práctica nuestras vidas. Y yo hablo aquí enseñando, yo hablo aquí no juzgando, no condenando, no tirando piedras en nadie, porque en lo que yo apunto un dedo para usted, yo tengo 4 dedos apuntados para mí en el mismo momento. ¿No es así? Pruebe eso. Apunto un dedo para mí ahora. Va a haber 4 apuntados para usted. Es así. Entonces, amiga, amigo, nosotros hablamos así para abrir los ojos de aquellos que son sinceros, transparentes, aunque estén en el pecado, pero quieren andar en la verdad, no quieren andar en las tinieblas, quieren andar en la luz, aunque su vida sea un desorden general. Ellas quieren arreglar, ellas no quieren vivir en la basura de este mundo, no. Ellas quieren vivir una vida correcta, de dignidad, que el Señor sea santificado en la vida de ellas, que la conducta de ellas venga a santificar el nombre de Dios. Esto muestra temor, esto muestra que la persona, de cierta forma, tiene temor para Dios, porque ella está buscando salir de su vida desordenada y encuadrarse dentro de la palabra de Dios, dentro de los mandamientos del Señor. Pablo habla de Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, ellos no eran oficiales de la iglesia, ellos eran auxiliares de Pablo, pero ellos rechazaron la buena conciencia y por eso la fe de ellos naufragó. Y una vez nuestra fe naufragando, ya está. Y Pablo habla, los cuales entregué a Satanás. Pablo, uno tenía autoridad, él entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás. No sé qué Himeneo y Alejandro hicieron, pero una cosa sé, ellos naufragaron en la fe y Pablo los entregó a Satanás. ¿Qué quiere decir? Los entregó al mundo. El mundo yace el maligno. Entonces, Pablo
entregó a estos hombres al mundo, entregó sobre el gobierno de Satanás, el gobierno del reino de este mundo. Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir, ellos naufragaron en la fe y, consecuentemente, blasfemaron contra Dios. Y Pablo, naturalmente, irritado, airado, indignado, los entregó para el reino de Satanás. Entonces, mi amiga, mi querido amigo, yo aprendí desde el inicio de mi carrera y gracias a Dios, hace 61 años atrás, que yo debería cuidar de mí, cuidar de mi salvación, como la niña de mis ojos. Yo no tendría que meterme en la vida de otros. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas obligaciones para conmigo mismo delante de Dios. Entonces yo guardaba mi fe para no ser contaminado con las demás personas que hacían cosas erradas y yo no tenía nada que ver con eso. No era mi obligación condenarlas o juzgarlas, nada de eso. Yo cuidaba de mi salvación. Yo siempre pensé, yo fui salvo, estoy salvo y seré salvo si permaneceré con una buena conciencia y una fe no fingida. Eso, si yo tengo una buena conciencia, mi corazón va puro. Si yo tengo un corazón puro, una buena conciencia, yo tengo una fe que no es fingida y, consecuentemente, pueda agradar a Dios, porque lo que agrada a Dios es una fe no fingida. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero una fe no fingida, una fe pura, de una buena conciencia. Gracias a Dios, aleluya. Yo me acuerdo, hemos hablado en esta semana, hora pasada, aquí en San Pablo, Jesús dice, un ejemplo simple, pero que muestra con claridad todo esto que nosotros hemos hablado. Se resume. Jesús dice para los judíos hipócritas, Él dice, mire, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es esto lo que nosotros tenemos que hacer. Darle a César lo que es de César es cumplir con nuestra obligación delante de César. Entonces, si tiene que pagar los impuestos, vamos a pagar los impuestos. Lo que yo le debo a César, a los gobiernos que son autoridades de Dios, porque no hay gobierno que no haya recibido autoridad de Dios. Pueden ser hasta del diablo, pueden ser ladrones, puede ser lo que sea, pero son autoridades de Dios. Y mi obligación no es quedarme apuntando el dedo para ellos, no. Es honrarlo con lo que es de ellos, con los impuestos, por ejemplo. No es porque yo soy fiel a Dios que yo voy a ser infiel a César. No, si yo fuese infiel al César, yo sería indirectamente infiel a Dios. Entonces, muchos cristianos, por lo menos, yo he visto esto,
Muchos piensan que porque son fieles a Dios en sus ofrendas, diezmos, ellas tienen el derecho de robar o usurpar de César. ¿A César es ladrón? Entonces voy a sacar del ladrón. ¿No es lo que está escrito? No. No. Ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Esa es la palabra del diablo. Pero la palabra de Dios dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si yo me conduzco de acuerdo con las Sagradas Escrituras, entonces yo estoy observando los mandamientos y entonces yo estoy caminando en el temor a Dios. Es por eso que Él habla. Dios habla. El que anda en la rectitud teme al Señor, pero el que se desvía de sus caminos lo desprecia, o sea, lo ofende, blasfema contra él. Entonces, usted, yo, cada uno de nosotros, o tememos a Dios o blasfemamos contra Dios. Depende de cada uno de nosotros. Pero el que anda en la rectitud teme al Señor y se desvía del mal. Pero el que no teme al Señor se desvía de los caminos del Señor. Quiere decir, lo desprecia. Y por eso también es despreciado, sufre. Entonces, mi amiga, mi amigo, queda esta lección, este conocimiento, para que usted coloque en práctica y no venga a cobrar de nadie, porque yo estoy enseñándole, pero yo primero tengo que hacer mi parte conmigo, con mi Señor. Yo enseño, oriento, predico, y quien tiene juicio obedece la palabra de Dios. Quien no tiene, vamos a hacer ¿qué? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Quede en paz. Usted sabe que una buena conciencia es una conciencia de paz, pero una mala conciencia es una conciencia que acusa, que castiga. Bueno, hablaremos más mañana. Dios los bendiga y hasta allá en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios.